Nunca me habría imaginado que aquella propuesta tan inocente sería el punto de partida de todo lo que ocurrió después. Cuando mi marido sugirió la posibilidad de realizar una corta excursión en familia, no había rastro de desconfianza ni de nerviosismo en el entorno. Expresó la conveniencia de hacer una pausa durante algunos días, utilizando su típica forma de abordar las situaciones de manera práctica. Había arrendado una espaciosa residencia en las afueras cercana a la vivienda de su padre, con el propósito de reunir a la familia, compartir comidas en conjunto, dar paseos por los alrededores y, como solía decir, apreciar lo que realmente importa. Aunque no estaba contento, no opuse ninguna objeción cuando acepté. Realmente no tenía razones para resistirme. Todo parecía tan fácil. A simple vista parecía que nuestra conexión había sido satisfactoria. No pertenecíamos a esos pares que pelean en voz alta ni que apenas se comunican. Nosotros solíamos dialogar, planificar labores y llegar a acuerdos en conjunto. No obstante, se percibía una sensación delicada, algo complejo de explicar, una especie de espacio vacío que crecía entre nosotros a pesar de que él nunca lo notara. Siempre demostraba amabilidad y cortesía, sabiendo elegir las palabras adecuadas en todo momento. No lograba recordar el momento en que sus manos buscaron las mías por verdadero anhelo y no por costumbre. El día del viaje empezó sin contratiempos. Mientras ordenaba mis cosas, elegí con cuidado la ropa, sin entender completamente por qué me detuve tanto tiempo frente al armario. Opté por un vestido ligero y discreto con un escote sugerente que dejaba espacio para la imaginación. No le di muchas vueltas. Tenía el deseo de lucir bien. «Es para mí», me dije a mí mismo. Durante la primera hora de viaje en carretera, predominaron los momentos de silencio agradables, entremezclados con observaciones acerca de la circulación vehicular. El padre se sumó repentinamente tomando el asiento del acompañante mientras yo me quedé en la parte de atrás, justo detrás de él. El lugar al que se dirigían estaba a bastantes horas de distancia, por lo que la charla se detenía de vez en cuando. De tanto en tanto el papá volteaba su cabeza para hacer algún comentario, sus ojos se posaban en los míos con una atención que resultaba imposible de ignorar, una mirada prolongada, en exceso demasiado franca para ser fortuita. Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro mientras dirigía mi mirada hacia la ventana, simulando interés por el paisaje que se extendía afuera. No tengo ni la más mínima noción de cuándo empecé a notar las delicadas señales. Mientras aguardaba, sus dedos golpeteaban con calma en el panel del vehículo. La seguridad tranquila en su voz era algo poco común en personas de su edad. Cada vez que se expresaba, sus comentarios estaban impregnados de una ironía delicada, una seguridad que, sin ser prepotente, sabía hacerse notar. Cuando llegamos, la casa coincidía con la descripción que mi esposo había dado. De dimensiones imponentes, con amplias ventanas y un jardín bien mantenido, todo estaba listo para que nos sintiéramos a gusto, casi demasiado ideal. Mientras estábamos sacando las maletas, el papá de mi esposo se ofreció a echarme una mano con las mías. Al coger el mango del bolso, su mano se encontró con la mía. A pesar de ser un roce leve, experimenté una sensación cálida recorriendo mi brazo, provocando un estremecimiento repentino que me llevó a apretar los labios. Mientras cenaban, la charla se centró en asuntos familiares, historias recurrentes de encuentros anteriores y chistes exclusivos entre ellos. Siempre llevaba una sonrisa en mi cara. Ayudaba en los momentos oportunos, pero mi atención estaba siempre puesta en él. Mientras el niño hablaba de vez en cuando, notaba cómo miraba en mi dirección, al otro lado de la mesa. A pesar de la ausencia de indicios evidentes, no se manifestaba ninguna señal obvia. No obstante, al encontrarse sus miradas, surgía una sensación desarmónica que alteraba la calma del momento. Tras la cena, mi marido propuso dar un paseo por los alrededores. Sin embargo, mi padre optó por quedarse, justificando que el viaje lo había cansado un tanto. Decidí quedarme sin titubear, justificando mi intención de ordenar la cocina antes de acostarme. Después de un gesto de cariño sin mucha efusividad, mi esposo me dio un beso en la frente y se marchó. En el comedor nos encontramos a solas.
El silencio se hizo presente entre nosotros con una intensidad diferente a la de nuestras conversaciones habituales después de la comida. Mientras recogía la vajilla, percibí cómo se acercaba caminando detrás de mí. No emitió ninguna observación. Se quedaba en ese lugar observando sin más. Ella miraba fijamente hacia mi espalda justo en la curva de mi cintura bajo el vestido. Finalmente, con su voz suave y apenas perceptible, cuestionó si solía ser tan dedicada siempre. Es imprescindible que alguien se haga cargo de esa labor. Coloqué con exactitud los utensilios en el lavavajillas sin mirar en su dirección. Probé su enfoque. No en exceso para resultar molesto, pero lo bastante para percibir el calor de su cuerpo cerca del mío. Miré hacia él sin tener claro qué podía descubrir en su rostro. En esta ocasión, no se dibujaba una sonrisa en su rostro. Solo permanecía esa intensa mirada fija, capaz de desnudarme sin necesidad de moverse. Expresó que no era conveniente ocultarse tanto detrás de la imagen de esposa perfecta. Inclinando ligeramente la cabeza intenté responder, pero las palabras no lograron salir. Un incómodo y tenso silencio se hizo presente entre los dos. No hubo insistencia por parte de él. Con una calma que rayaba en lo insolente, se apartó y se encaminó hacia el corredor que conducía a las habitaciones, dejándome a solas con las manos todavía húmedas y el corazón latiendo desbocado. Tuve dificultades para conciliar el sueño esa noche. Entre las sábanas me revolvía percibiendo que algo se había movido, a pesar de que todo en la casa seguía invariable. Cada vez que la madera crujía o una sombra se proyectaba en la pared, parecía que me formulaban preguntas a las que no sabía cómo contestar. Mientras oía la calma de la respiración de mi marido a mi lado, comprendí que algo en mi interior ya no podía ser ignorado a pesar de mis intentos. Me levanté antes que los demás. En realidad, no había conseguido conciliar el sueño. Al amanecer la luz se filtraba a través de las grietas de las cortinas con delicadeza sin prisa, como si no arrastrara consigo el peso de la noche pasada. Al despertar procuré no generar ningún sonido. Mi esposo descansaba plácidamente sin percatarse de la tormenta que rugía en mi interior. Descendía a la cocina casi de forma automática, sin tener claro qué estaba buscando en ese lugar. Tal vez ansiaba la tranquilidad de la vida diaria. El ruido del agua al llenar la jarra de café y el olor del pan recién hecho me hacían experimentar una sensación de incomodidad en mi propia piel. Era como si la vestimenta no se ajustara completamente a mi cuerpo, como si cada tejido evocara la tensión que había existido entre nosotros la noche anterior. Me sorprendió mucho encontrarte allí. Pensé que seguiría descansando, que podría ordenar mis ideas por la mañana temprano, convencerme de que todo fue un equívoco, una ilusión generada por el cansancio y la bebida. No obstante, me hallaba sentado en la pequeña mesa de la cocina sujetando una taza y con la misma expresión que me había desconcertado la noche previa. Ni se molestó en disimularla. Mencionó que era demasiado temprano para relajarse a la vez que mantenía la mirada fija en mí. No respondí de inmediato. Al abrir el armario tomé otra taza para servirme café, percibiendo su atención en cada movimiento que hacía. Sin necesidad de mirarlo, era obvio que se mantenía en su posición tranquilo y seguro de sí mismo. La situación me generaba confusión debido a su absoluta certeza. Su forma de ser contrastaba con la de mi esposo, era más sutil y flexible, como si no necesitara resaltar imponiéndose. Me senté en el extremo opuesto de la mesa asegurándome de mantener una distancia apropiada. Desde la noche anterior, la distancia emocional entre ellos se había desvanecido sin necesidad de ser mencionada explícitamente. Entre nosotros el silencio se volvía más y más espeso, como una cuerda que se estira demasiado a punto de romperse. Hablamos sobre asuntos habituales como las condiciones atmosféricas, los desplazamientos y la familia. De hecho, era él quien hablaba en palabras. Hice un gesto afirmativo con la cabeza. Respondía con breves expresiones, tratando de centrarme en algo más que su mirada, en la manera en que detenía las frases en el aire, como si esperara que fuera yo quien ocupara ese espacio. Al enterarme de que mi esposo y los demás tenían la intención de ir al mercado cercano para comprar varios artículos, no noté nada que me alarmara.
Tenía sentido que se quedara en su casa. Explicó que quería tomarse un corto descanso debido a que la noche lo había dejado muy cansado. Durante un breve momento dudé. Me habría gustado estar allí con ellos. Podría haber elegido la opción que brindaba una mayor seguridad. No obstante, siento que hay algo en mi interior que aún no estoy listo para aceptar por completo y decido quedarme con ello. Intenté persuadirme de que la razón era la vivienda, la tranquilidad de esa cocina iluminada, el deseo de disfrutar de un instante de paz a solas. Al escuchar cómo se distanciaban en el automóvil, me di cuenta de que no se trataba únicamente de eso. Seguí organizando los objetos, quitando el polvo de la mesa, buscando mantenerme ocupado como si el movimiento constante pudiera hacer desaparecer la sensación de malestar. No percibí su aproximación. Apenas percibí la alteración en la atmósfera, ese ligero temblor que indica la cercanía de alguien. Al girarme, lo vi justo frente a mí con los brazos cruzados y recargado en el umbral de la puerta. Expresó con calma y cercanía: ¿te das cuenta? No es necesario que te esfuerces tanto en aparentar desinterés. Permanecí inmóvil. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta sin poder salir. En ese preciso momento, en el intervalo entre su declaración y mi falta de palabras, se produjo un giro inesperado. No hubo avances de manera inmediata. No hubo ninguna acción inesperada, ni surgió ninguna situación de emergencia. Se aproximó con tranquilidad y exactitud hacia mi posición. Se notaba el calor que desprendía su cuerpo acompañado por el suave perfume de su colonia discreta para hombres que se mezclaba con el olor del café. Nuestros ojos se encontraron. Mantenía su mirada en lo alto. No hubo intención de encontrar mis labios. Fijó sus ojos en mí de forma decidida, esperando, dándome la posibilidad de detenerlo si prefería hacerlo. No obstante, no realicé esa acción. Fue mi propia mirada la que desvió primero. Traté de retroceder, pero me encontré con la encimera que estaba justo detrás de mí. Inmediatamente después, sin emitir sonido alguno, colocó su mano en mi mejilla, acariciando suavemente mi piel con los dedos, y acercó poco a poco su rostro al mío, mostrando una paciencia casi cruel. Decidí cerrar mis ojos. El peso de esa elección se abatió sobre mí como una carga abrumadora, pero no retrocedí. Al principio el encuentro fue tan sutil que llegué a dudar de si había sido real. Más que un beso, fue una suave caricia con los labios rozando los míos, como si quisiera saber sin hablar si estaba lista para continuar. Y lo estaba. Dios lo estaba. Correspondí. No sé si fue el deseo acumulado, la rabia sorda contra esa parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo, o la necesidad desesperada de sentirme deseada, pero no lo detuve. Permití que sus labios recorrieran los míos suavemente mientras su mano descendía despacio por mi brazo y sus dedos se posaban en mi cintura ejerciendo una leve presión sin llegar a atraerme por completo. Al momento de nuestra separación nos distanciamos con la misma pausa con la que había comenzado nuestra relación. No hubo apuro. No se dieron explicaciones. Entre los dos solo se percibía el ruido de la respiración entrecortada con las pupilas dilatadas y las manos tensas en un punto a medio camino entre acercarse y contenerse. No emitió ni una sola palabra más. Se distanció dirigiéndose hacia la ventana. Se detuvo en ese lugar. Se mantuvo contemplando el paisaje del jardín. Me quedé quieto en ese sitio con los labios temblorosos, el corazón latiendo acelerado y la incómoda certeza de que no era solo un error pasajero. Todo comenzaba. En mi interior tenía claro que no deseaba que todo acabara de esa manera. Durante el resto de la mañana todo parecía envuelto en una densa bruma, haciendo que cada acción se sintiera más agobiante de lo habitual. Él se mantuvo distante, al menos en apariencia, ocupado en trivialidades, leyendo el periódico en la sala, regando algunas plantas del jardín, revisando las herramientas que habían quedado apiladas en un pequeño cobertizo al fondo del terreno. Pero yo sabía que cada paso que daba, cada vez que pasaba cerca de la puerta de la cocina, donde yo aún fingía estar concentrada en cualquier tarea inútil, no era casual.
Yo también contribuía. Era imposible resistirse. Buscaba con la mirada el reflejo de su figura en los cristales mientras permanecía alerta a cualquier ruido que delatara su proximidad. Cada vez que coincidían nuestras miradas, aunque fuera brevemente, experimentaba esa sensación cálida, recorriendo mi ser como una leve fiebre persistente. No se notaban señales evidentes. No había ninguna palabra adicional. Sin embargo, la atmósfera tensa entre nosotros se percibía en todos los rincones de la casa. Cuando mi esposo y los demás regresaron del mercado, todo volvió a su curso habitual, al menos por fuera. Las bolsas se descargaron, las frutas se acomodaron sobre la mesa. Los niños hijos de los primos correteaban por el patio, mientras los adultos preparaban la comida. Mi desempeño entre ellos era tan eficiente como siempre. La mujer que conoce al detalle la ubicación de cada objeto, quien asegura la organización y la dinámica de las reuniones familiares. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Bajo la superficie nadie percibía lo que ocurría en movimiento. Por la tarde mi marido se sumergió en una extensa conversación con uno de sus familiares acerca de asuntos comerciales. Diálogos que solían ser como un susurro distante para mí, una melodía de fondo que no requería mi concentración. En ese momento el papá de mi marido se aproximó hacia mí con una serenidad medida, moviéndose con una calma que denotaba cuidado sin prisa, pero sin mostrar desinterés. De manera casi casual me propuso ir con él a explorar la parte posterior del terreno, donde aseguraba que se encontraba un pequeño jardín y una zona con árboles de naranja. Expresó que los demás estaban ocupados y sería una pena perderme la oportunidad de ir de paseo. En ese momento odié lo sencillo que fue sentir. La prontitud con la que reaccionó mi boca sin dar espacio para reflexionar sobre las consecuencias. Durante gran parte del recorrido, no intercambiamos ni una palabra. Los senderos eran estrechos, rodeados por altos árboles que arrojaban su sombra sobre el suelo húmedo. Los rayos del sol de la tarde se filtraban entre las hojas, creando destellos dorados que brillaban en el suelo, como si diminutas brasas estuvieran alumbrando el sendero. Los grillos cantaban, el viento murmuraba, y las ramas crujían mientras caminábamos. No intentó disminuir la distancia de manera inmediata. Daba algunos pasos hacia adelante, señalando de vez en cuando algún detalle del terreno. Un follaje exuberante, una creación de la madre tierra. Haya razones para continuar la conversación sin manifestar curiosidad por otros asuntos. Cada vez que giraba su mirada hacia mí, sus ojos mostraban más de lo que trataban de esconder sus expresiones. Realizamos una parada en un claro donde los naranjos se agrupaban en forma circular, generando un espacio espacioso y acogedor. En ese lugar, lejos de la influencia de las paredes y de los sonidos familiares, el silencio adquiría una densidad y proximidad singulares. Apoyé mi espalda en el tronco de un árbol y crucé los brazos sobre el pecho como si pudiera resguardarme de la vulnerabilidad que ya me envolvía. Se aproximó con una lentitud que, lejos de tranquilizar, despertaba una sensación de intriga. No se expresó de inmediato. Permaneció a corta distancia, mirándome fijamente, analizando mis movimientos, como si estuviera en busca de algún indicio para cesar. Con la respiración aguantada me quedé sin reaccionar para evitarlo. Al final, en voz baja, le hizo saber que no estaba bien mirar de esa forma, como si cuestionara si de verdad quería que le prestaran atención. No respondí, no lograba hacerlo. Las palabras se enredaron en mi garganta, obligándome a sostener su mirada desafiante, quizás aunque sin la fuerza real para resistir. Avanzó un paso más. Ya no era factible fingir que era algo casual. No existían razones válidas ni para él ni para mí. Sentí el tacto de su mano firme y sereno, tomándola con tranquilidad, entrelazando nuestros dedos de manera tan natural que resultaba sorprendente pensar que algo tan prohibido pudiera sentirse tan apropiado. En esta ocasión, no tuvo la valentía de darme un beso. No hacía falta. El roce de sus dedos con los míos, la proximidad de su cuerpo al mío y la mirada penetrante que me dirigía bastaban para acelerar los latidos de mi corazón en mis sienes. Aunque mi interior estaba siendo azotado por una tormenta, no me detuve en ningún momento.
En ese instante de duda, preferimos guardar silencio conscientes de que cualquier decisión tomada tendría repercusiones en el futuro. Fue la primera ocasión en la que me di cuenta de que ya no tenía el control total sobre la decisión. Al volver a nuestra rutina diaria, nos distanciamos al oír las voces lejanas de los otros miembros de la familia. Dejó escapar mi mano con delicadeza, como si estuviera despidiéndose de algo sumamente valioso que prefiere soltar con suavidad. Continuamos nuestro regreso sin incluir palabras extra. No obstante, algo había sufrido una transformación. Ya me lo esperaba. Además, para complicar las cosas, ya no contaba con la habilidad ni las ganas de fingir que la situación era otra. La llegada de la noche envolvió la casa con su característica tranquilidad típica de las noches en zonas rurales, como si el silencio viniera acompañado de un descanso. Tras una larga jornada, los rostros fatigados se iluminaron con la suave luz del comedor. Los comensales disfrutaron de platos que se reponían constantemente, brindando y bromeando al tiempo que charlaban con la cercanía característica de familias numerosas acostumbradas al bullicio. Estuve presente en ese lugar en el centro de todo, contribuyendo lo necesario, mostrando una sonrisa en los momentos adecuados, desempeñando mi papel con la maestría de alguien que ha representado el mismo papel durante mucho tiempo. Sin embargo, mi atención estaba en otro lugar. Cada mirada suya desde el otro extremo de la mesa, cada gesto, cada mínima pausa entre palabra y palabra me tenían atrapada. Sabía que él también estaba midiendo cada movimiento, cada oportunidad. Y aunque no hubo nada evidente, cada fibra de mi cuerpo reconocía las señales, esos pequeños destellos que para cualquiera habrían pasado desapercibidos, pero que entre nosotros ya eran una conversación silenciosa y peligrosa. No dormí bien esa noche otra vez. Cada vez que mis ojos se cerraban, volvía a sentir el contacto de sus dedos. Recordaba cómo había agarrado mi mano entre los naranjos, la tensión que permanecía entre nosotros como un hilo a punto de romperse. Intenté persuadirme de que todavía podía detenerlo todo, de hacer como si eso careciera de importancia, de regresar a ser la mujer adecuada, la compañera leal. A pesar de reiterar esas ideas en mi mente, mi cuerpo no engañaba. Persistía el anhelo oculto. Palpita debajo de la piel. Al día siguiente, amaneció con proyectos diferentes. Mi marido, siempre deseoso de mantener a todos activos, sugirió iniciar la restauración de la antigua pérgola del patio. La construcción, que en su opinión tenía el potencial de transformarse en un encantador lugar para disfrutar de las comidas al aire libre. Por supuesto, el padre se mostró dispuesto a brindar su ayuda. Con una sonrisa calmada y segura, mencionó su familiaridad con esos asuntos, como si sus palabras no tuvieran segundas intenciones. Allí me encontraba de nuevo inmersa en la rutina familiar, pero cada vez más atenta a las acciones que parecían llevarme hacia algo que ya no estaba segura si deseaba eludir. En la mañana, mientras los hombres se encontraban laborando al aire libre, me encargaba de hacer café y preparar algo de comida, buscando motivos para salir y contemplarlos a través de la ventana. No se trataba únicamente de averiguar sus acciones. Se trataba de un impulso irracional que me llevaba a querer tenerlo siempre a la vista, observando sus movimientos y fantaseando, aunque solo fuera por instantes, sobre las posibles consecuencias de acercarme demasiado a él. La ocasión se presentó de manera inesperadamente veloz. A mitad de la tarde, tras varios vaivenes, mi marido debió ausentarse brevemente para ocuparse de una adquisición en el pueblo. No hubo nada que destacara, una escapada breve sin relevancia, expresó su intención de regresar en un par de horas. El padre de mi esposo se encargó de terminar de instalar algunas piezas de madera en la pérgola. Desde la cocina observaba de reojo mientras fingía estar ocupada organizando la superficie de trabajo. En ese instante, de manera inesperada, se encaminó hacia la puerta del jardín, colocando una mano en el marco y mirando hacia adentro. Olvidé mi jersey en la sala. De manera relajada y sin preocupación, pidió si sería posible obtener eso. Asentí en silencio, me dirigí hacia el sofá y me senté en él.
Cogí la vestimenta. La doblegué sin prisa, como si al alargar ese instante pudiera tener cierto dominio sobre lo que estaba por ocurrir. Pasé al patio sosteniendo el suéter. Decidí parar a mitad del trayecto consciente de que ya no tenía sentido seguir intentando mantener la distancia. No expresó nada adicional. Se acercó un poco reduciendo la separación entre nosotros, pero sin llegar a invadir por completo mi espacio personal. Alargó la mano en dirección al suéter, pero no se limitó a eso. Al recibirlo, nuestros dedos se rozaron, y en ese breve contacto, la chispa que ninguno de los dos quería extinguir volvió a encenderse. Contemplé detenidamente sus ojos, incapaz de esconder la emoción que ya resultaba imposible disimular. Mantenía su mirada fija en la mía con decisión y serenidad, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. En ese instante, con calma controlada, se acercó un poco más, apenas un poco lo suficiente para que sintiera su aliento en mi piel. «Hoy luces realmente hermosa», susurró suavemente. No respondí. Resultaba totalmente imposible. No obstante, mantuve la mirada fija. No di marcha atrás en ningún momento. No crucé mis brazos sobre mi pecho como una forma de protección. Estuve en ese sitio sin moverme, esperando que llegara. Fue consciente de esa información. No necesito nada más. Con firmeza pero sin brusquedad, su mano recorrió mi mejilla con suaves caricias usando la parte de atrás de los dedos. El segundo beso tuvo una sensación distinta comparado con el primero. Con mayor seguridad, más determinado, aunque con la misma lentitud, sin apuro, sin precipitación. Mi intención no era apropiarme de su libre albedrío. Estaba reclamándola, debido a que ya la había entregado. En esta ocasión, nadie interrumpió en ningún momento. Nadie que saturara la atmósfera con conversaciones de otros. Estábamos solos bajo el inmenso cielo en el rincón más alejado del jardín. No había razón para rechazar lo que estaba ocurriendo. Cuando se alejó, apartó su mano de mi cara sin dejar de sujetarla. La expresión de sus ojos mezclaba cariño y pasión de una forma que solo había observado en él. Nunca en otra persona. Nunca ni siquiera con mi esposo. Susurró que sería mejor no mirarla de esa forma si realmente quiere que pare. Verifiqué que mi suposición era acertada. A pesar de ello, no quería que se detuviera. Todavía nunca imaginé que el deseo pudiera convertirse en una cárcel tan agradable. Aquello que comenzó de forma fortuita como un desliz en un instante de debilidad, se había transformado en una espera interminable. Siento una ansiedad que se ha enraizado en mi interior, generando en mí un sentimiento de alerta y expectativa. Cada sonido en la casa, cada crujido al andar, da la sensación de estar cerca. Después de ese segundo beso, todo dio un giro inesperado. Lo más inquietante fue que ninguno de los dos hizo ningún intento por mostrar lo contrario. No podíamos evitar encontrarnos. La incomodidad no estaba presente cuando aquellos que desean retroceder después de haber progresado demasiado se separan. Al contrario, nos encontrábamos buscando posibilidades, las sutiles grietas en la vida diaria, los sitios donde podíamos gozar de un instante breve en privado, aunque estemos rodeados de nuestros familiares y amigos cercanos. Era bochornoso reconocer que empecé a planificar los horarios en mi mente. Cuando mi esposo salía a realizar las compras, mientras el resto se entretiene en el patio o disfruta con los pequeños. Cada día era una cuenta atrás hasta el momento en que pudiera verlo en persona de nuevo. Hasta sentir su mirada recorriendo cada parte de mí como si pudiera acariciarme sin necesidad de tocar mi piel con las manos. Mientras tanto, mi esposo se quedaba en el sitio cumpliendo con su responsabilidad. Presta atención. Con una estructura bien definida. Organizando ideas para el hogar. Siempre actuando con la mejor de las intenciones. En su corazón no había rastro de maldad. No se notaba una falta de interés clara. Quizá por eso me costaba más aceptar que lo que me atraía hacia otro hombre no era la falta de amor, sino la ausencia de pasión.
La ausencia de esa energía en el entorno que hace que la piel se ponga de punta incluso antes de cualquier roce inicial. La expresión de sus ojos hacia mí radiaba amor y serenidad, reflejando su plena confianza en que todo transcurría sin contratiempos, sin experimentar la sensación de hambre. Anhelaba sentir la emoción de ser deseada. Quería ser examinado detenidamente apreciando cada faceta de mi persona como si la forma en que sujetaba mi pelo o el largo de mi falda pudiera tener algún tipo de impacto. Anhelaba volver a conectar con esa parte de mi ser que había aprendido a callar durante mucho tiempo. Durante las noches, era algo que podía notar con total claridad. La rutina se había apoderado de la intimidad con mi pareja volviéndola predecible y casi automática. Las caricias rutinarias, los besos sin atención, el contacto carente de pasión. Me esforzaba por contestar, por ocultar la brecha que se agrandaba entre nosotros. Mientras su cuerpo seguía buscando el mío como siempre, mi mente estaba en otro lugar distante de la situación. En un sitio diferente. En un individuo distinto. Otra vez la cena de esa noche se transformó en un encuentro familiar. Mi esposo se mostraba muy emocionado y contaba historias de su día en el trabajo. Hablaba sobre proyectos para renovar la casa y posibles viajes que podría hacer más adelante. Asentía con la cabeza, dibujaba una sonrisa y planteaba únicamente las preguntas imprescindibles para mantener la apariencia. En la mesa de enfrente, él seguía allí. En este preciso momento, observando con atención, analizando meticulosamente cada acción que realizaba con esa serena concentración que me volvía loco. Después de la cena, mientras los demás ordenaban la mesa y los niños jugaban en la sala, mi esposo se ausentó por un momento para hacer una llamada relacionada con el trabajo. Dirigiéndose a la habitación con el teléfono en la mano, prometió regresar en cuanto terminara. Pasaron desapercibidos, sin llamar la atención. La gente parecía estar sumergida en animadas charlas y bullicio. Permanecí en la cocina ordenando la vajilla, limpiando las copas y manteniendo mis manos ocupadas para controlar mis pensamientos. En ese momento él se aproximó con su característico andar pausado, que no denota prisa pero tampoco permite retrocesos. Al principio guardó silencio, tomó un plato y lo secó con un paño como si ese simple acto pudiera ocultar la tensión que surgía nuevamente entre nosotros. Ambos éramos conscientes de que en ese instante no había nada que ocurriera por casualidad. Sin siquiera dirigirme la mirada, sugirió que dejara que los demás se encargaran mientras se concentraba en la copa que sostenía entre sus manos. No me importa realizar esa tarea, respondí de inmediato sin apartar la vista del fregadero. Puso el plato sobre la mesa y en ese instante me miró por primera vez desde que empezó la noche. A pesar de su expresión tranquila, algo más se podía notar en sus ojos. Una decisión irrevocable. Un deseo que ya no se molestaba en disimular detrás de una fachada de tranquilidad. ¿Cuánto tiempo más seguirás rechazando tus auténticos anhelos?, preguntó en un susurro de manera que solo yo pudiese escuchar lo que decía. No pude responder. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y en mi pecho, ahogadas por la rapidez con la que mi corazón golpeaba mis costillas. Se encargó de hacer progresar la situación. Aproximándose a mí, disminuyó la breve distancia que nos separaba sin mostrar cambios, sin pedir permiso verbalmente, puso una mano en la parte baja de mi espalda y me atrajo hacia él. La mano restante se desplazó hacia mi cara, sus dedos acariciando mi mejilla, trazando con calma el perfil de mi mandíbula, de forma casi angustiosamente pausada. El tercer beso carecía de la pureza del primero y la prudencia del segundo. Se adentró más, se volvió más confiable, más ineludible. Un acuerdo de ambas partes. Ambos cedieron sin oponer resistencia. Nadie estuvo dispuesto a llevarlo a cabo. Los labios de él tomaron los míos con ansia reprimida, pero con suavidad. Con una paciencia despiadada, su lengua exploraba la mía minuciosamente, como si dispusiera de una eternidad para descubrir cada detalle, cada respuesta. Experimenté su cercanía física, la solidez de sus brazos, la manera en que me abrazaba,
como si fuera capaz de percibir la tensión en mis músculos, como si tuviera pleno conocimiento de hasta dónde podía llegar sin causarme daño. Alejándome de la idea de separarme, sujeté firmemente su camisa, acercándolo aún más, sumergiéndome en el gusto de sus labios, en la calidez de su piel. Al separarnos, fue a causa de que escuchamos los pasos de alguien en el pasillo. El sonido alegre de un pequeño riendo y un grito distante. Con tranquilidad, él descendió su mano de la misma forma en que la había elevado. Giré mi cuerpo para concentrarme de nuevo en los platos. Mis dedos apenas se movían al borde del fregadero. Nadie notó nada, no hubo señales para nadie. Indudablemente mi deseo por ese instante era imposible de esconder. Anhelaba con emoción la llegada de cada encuentro, esperando con impaciencia su inicio. Deseaba algo extra, algo significativamente más grande. Después de esa noche la situación se tornó aún más compleja. El desafío no está en experimentar remordimiento, sino en el miedo a ser descubiertos. La impaciencia se convierte en un reto difícil de manejar, dado que la inquietud crece al querer volver a experimentarlo, ansiar aún más y buscar sin descanso cualquier excusa para estar en soledad, aunque sea por instantes cortos. El beso robado que tuvo lugar entre la cena y las bebidas no había satisfecho el deseo, no era bastante. Descubrí que me encontraba organizando los horarios con una precisión absoluta. Era consciente de cuando mi marido salía a realizar sus llamadas, ya sea que dedicara más tiempo al jardín o se encerrara en la habitación repasando las cuentas. Cada aspecto, cada mínima acción en el hogar representaba una ocasión que había que aprovechar o dejar pasar. No deseaba dejar escapar ni una sola. Lo más molesto era la sensación continua de hambre al percatarse de que él también estaba registrando los momentos. En todos los rincones, su mirada se cruzaba con la mía. A pesar de estar bajo control, sus acciones ya no intentaban disimular la intensa pasión que sentíamos en nuestro interior. Las palabras no eran necesarias. Simplemente bastaba con hacer una pausa de vez en cuando. Conforme pasaba el tiempo, los espacios de silencio entre nosotros se alargaban cada vez más. Cada vez que se encontraban, era como avivar aún más la llama de un fuego que se propagaba sin límites. Mientras tanto, en el exterior todo continuaba operando correctamente. En la mesa se desarrollaban charlas cordiales. Las caminatas en familia por el pueblo resonando con las carcajadas de los chiquillos. Las cenas mantenían esa apariencia de perfecta normalidad que casi resultaba cruel. Nadie, absolutamente nadie, parecía sospechar la guerra secreta que se libraba bajo la superficie. Mi esposo, fiel a su rutina, estaba cada vez más ocupado con los arreglos de la casa y con las llamadas interminables que le robaban las tardes. Cada vez que sugería algo, ya sea una comida en familia o una visita a algún pariente cercano, lo percibía como una incomodidad, una interrupción en ese universo alternativo que había empezado a crear con su papá. Aunque me parecía despiadado admitirlo, en realidad era la realidad. No deseaba tener encuentros ni salir a caminar. Deseaba estar a solas con él sin justificaciones ni evasivas. Comencé a prestar más atención a mi aspecto de manera casi inadvertida. Cada día antes de salir acostumbraba a dedicar unos minutos extra frente al espejo. Elegía con esmero la ropa sin preocuparse por parecer la esposa perfecta, sino por descubrir esos elementos que llamaran su interés. Vestía una blusa que mostraba sutilmente la forma de mis hombros, una falda que terminaba justo encima de las rodillas y una fragancia delicada que parecía quedarse en el aire después de mí. Debajo de la ropa se encontraba la lencería más sofisticada, la cual no estaba destinada a ser mostrada, pero me recordaba constantemente lo que estaba ocurriendo, lo que ya había aceptado, que deseaba con ansias. No pasó mucho tiempo antes de que la situación encontrara la posibilidad de avanzar. En una tarde normal, los integrantes de la familia parecen ocupados con sus propias tareas. Mientras los pequeños juegan en el patio, las mujeres platican en la sala y los hombres revisan herramientas o hablan sobre asuntos que siempre me han parecido lejanos. Mi esposo, siempre tan ocupado, había salido para resolver un asunto de trabajo.
Mientras estaba en la cocina preparando una bebida, escuché cómo los pasos se aproximaban. No era necesario mirar para identificarlo. Apoyado en el marco de la puerta como en veces pasadas, no aparentó tener motivos en este momento. No he pedido nada, no ofreció ninguna explicación. Sin moverse me observaba detenidamente mientras yo de espaldas intentaba evitar que se cayera el envase de agua que tenía en mis manos. Con tranquilidad y suavidad en su voz, anunció que saldría a comprar algunos elementos para la pérgola. ¿Estarías interesado en acompañarme? La interrogante fue clara sin segundas intenciones en su formulación, aunque su sentido quedaba flotando en el aire denso, casi imposible de ignorar. No necesitaba explicaciones adicionales. Tenía total claridad sobre el tipo de invitación que me estaba extendiendo. Aunque no le miré directamente, hice un gesto afirmativo con la cabeza. El camino hacia la aldea se desarrolló en total ausencia de ruido. Subí al coche con las manos temblorosas, a pesar de que mi rostro reflejaba una serenidad perfecta, aparentando tranquilidad, a pesar de no experimentarla en lo más mínimo. Mientras manejaba, él mantenía sus ojos en la carretera y sujetaba el volante con determinación. No obstante, en ocasiones, sus ojos se posaban en mí, como si al hacerlo reafirmara la elección que ambos habíamos hecho. Decidimos no ir directamente a la ferretería. En verdad, no fuimos a ningún lugar público. Después de salir de la propiedad, siguió un camino de tierra solitario que conducía a una loma diminuta desde donde se podía apreciar todo el valle. Un sitio apartado y sereno lejos del ajetreo urbano, donde solo se percibía la calma del entorno rural y el canto de los grillos. Estacionó el auto junto a unos árboles. Apagó el motor y se quedó quieto por un momento con las manos aún en el volante. Yo tampoco me desplacé. Mientras estaba dentro del automóvil, percibía claramente el sonido de mi respiración. Experimentaba el calor que se había concentrado en el interior del vehículo y notaba cómo latía mi corazón más veloz debajo de la piel. Fue él quien interrumpió el silencio, volviéndose hacia mí, sus ojos clavados en los míos, sin emitir sonido alguno. Alargó su mano lentamente hacia la mía, y al momento en que nuestros dedos se encontraron, experimenté cómo mi ser se entregaba por completo. En ese momento, en un susurro apenas audible, sugirió detenernos si así lo preferías. Sin embargo, no tenía intención de detenerse, no tenía intención de hacer una pausa. En ese instante no. Respondí apretando sus dedos. Ya no había forma de retroceder. No era su deseo. En el automóvil cada minuto era un enfrentamiento entre el temor y la atracción. La forma en que su mano envolvía la mía, la calidez de sus dedos, ejerciendo una suave presión sobre los míos, sin prisa ni brusquedad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No estamos hablando en este momento. Realizar esa acción no era requerido. El silencio que reinaba entre nosotros comunicaba más que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. Todo seguía igual afuera. Al ritmo de la suave brisa vespertina, los árboles se mecían con calma. Mientras las cigarras seguían cantando su canción constante, el sol comenzaba a bajar tiñendo el horizonte con un color naranja brillante que parecía presagiar algo. En todo el ambiente se respiraba tranquilidad. En el interior del automóvil, la atmósfera se volvía cada vez más cargada y sofocante, como si la respiración se hiciera más complicada a causa de lo pesado del aire. Mientras intentaba mantener la serenidad por fuera, sentía un temblor interior. Intentaba convencerme de que aún tenía la oportunidad de parar todo, soltar su mano, pedirle que arrancara el coche y me llevara de vuelta a casa. No obstante, no lo llevé a cabo. No tenía intención de realizarlo. En el preciso momento en que estuvo a punto de lograrlo, mientras sus ojos permanecían fijos en los míos, me interrogaba en silencio. Fue él quien optó por reducir la separación una vez más, pero esta vez lo hizo con tranquilidad. Dejó de sujetar mi mano con suavidad, como si temiera causarme temor, y deslizó los dedos por mi rostro, acariciando desde la mandíbula hasta la clavícula,
recorriendo con una serenidad confiada la piel al descubierto, una certeza que siempre le había distinguido. De repente su dedo pulgar tocó mis labios, haciendo que el aire se deslizara suavemente por entre mis dientes. El beso fue fugaz en llegar, pero no resultó brusco. No evidenció ser inepto. La situación no era urgente. Fue una delicada caricia. Ejecutaba con tranquilidad y dedicación como si cada movimiento estuviera pensado para captar la atención el mayor tiempo posible. Los labios de la mujer se unieron a los míos con una mezcla de respeto y ardor que me dejó completamente vulnerable. Opté por no reflexionar y dejé que mi cuerpo se manifestara, que actuara libremente sin que la culpabilidad o la racionalidad tuvieran influencia. El espacio dentro del coche resultaba reducido a acogedor y casi sofocante. Era posible sentir su respiración, la proximidad cálida de su cuerpo, y cómo sus manos acariciaban mis brazos con delicadeza a pesar de la determinación de sus gestos. Cada faceta de su ser mostraba control. Era alguien que no sentía la urgencia de apurarse porque sabía que el tiempo jugaba a su favor. Sumergida en un torbellino de sentimientos, me vi obligada a ceder ante ellos. En mi interior no existía oposición alguna. Ya no había lugar para ella. La duración de nuestra presencia allí y la frecuencia con la que nos besamos antes de separarnos de nuevo eran desconocidas. Solo nos deteníamos para mirarnos fijamente, buscando validar que ninguno lamentaba lo sucedido. El mutismo reinaba entre nosotros, solo roto por el sonido entrecortado de nuestras exhalaciones. Era la única forma de comunicación que teníamos en común. Después de alejarse un poco sus dedos, continuaban acariciando mi rostro como si no quisiera detenerse por completo. La mirada de ella permaneció igual sin variación. No hubo disculpa ni se proporcionaron razones. Lo único que deseo directo, claro, sin adornos. Si deseas que pare, házmelo saber. Apenas pudo pronunciar un susurro. No obstante, no era lo que yo quería. Resultaba imposible quererlo. No dije nada en voz alta. Simplemente alcé mi mano hacia la suya y la guié de vuelta a mi cintura, atrayéndolo de nuevo hacia mí, para eliminar cualquier duda que pudiera haber entre nosotros. Nos quedamos sin mover un músculo, prolongando ese momento que parecía congelado en el tiempo. Cada interacción, cada delicada caricia simbolizaba una validación, una decisión tomada sin intercambio de ideas, sin debate, pero claramente entendida por ambas partes. El calor dentro del auto se volvió insoportable. El aire espeso impregnado con el aroma de nuestros cuerpos, con esa mezcla de perfumes, sudor y piel que define la pasión cuando se le permite fluir libremente. La visión del interior solo era posible a través de los cristales empañados. Mientras afuera todo seguía igual, en calma y en equilibrio, ajeno a nuestra disputa personal. En ese momento preciso, de manera repentina, toda esa intensidad pareció enfocarse en algo más que simples muestras de cariño. Observé cómo soltaba el cinturón de seguridad y se volvía hacia mí con decisión. Mis manos se encontraron de nuevo, no solo para agarrarse, sino para entrelazarse, apretando mis dedos con determinación mientras su mirada se mantenía fija en la mía, sin apartarse en ningún instante. A pesar de tener conocimiento previo de la respuesta, parecía pedir permiso en cada paso que daba. La tensión llegó a un punto en el que noté cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no a causa de la tristeza, sino por una emoción inefable, una combinación de sentimientos de desilusión, anhelo y tranquilidad. Una mezcla asombrosa, hermosa y deslumbrante. Justo cuando ninguno de los dos podía aguantar más, un sonido lejano de un motor en la carretera interrumpió de golpe el silencio. Dirigió su atención hacia la ventana, observando con cautela y vigilancia, siempre atento, como quien identifica el momento exacto para detenerse. Sin emitir sonido, retiró su mano con suavidad, soltando la mía con gentileza, y exhaló pausadamente, controlando su respiración. Estuve en ese sitio con el corazón palpitando con fuerza, el cuerpo tembloroso, los labios hinchados por los besos, percibiendo cómo la sangre seguía circulando velozmente bajo la piel. No hizo falta entablar diálogo.
Ambos sabíamos que lo ocurrido no era el final, sino más bien el comienzo de algo inevitable que ya estaba en curso y no se podía detener. Cada encuentro fortalecía nuestra pasión, cada roce, cada beso nos envolvía más en un torbellino de emociones. Ni uno ni otro tenían intenciones de escapar, lo cual podía ser visto de manera favorable o desfavorable. Después de esa tarde en el coche, todo dio un giro inesperado. Entre nosotros se había producido una fractura irreversible, o quizás sería más acertado decir que algo en última instancia había surgido de forma irrevocable. Cada vez que cruzábamos miradas, cada movimiento, cada conversación que teníamos, reflejaba el deseo que ya no podíamos esconder, aunque seguíamos manteniendo las apariencias ante los demás. No obstante, en lo más hondo las barreras se habían esfumado por entero. Ya teníamos esta información clara regresando a casa con total normalidad. En el transcurso del trayecto se percibía un silencio espeso pero placentero. Después de una larga charla sin mucho contenido, se generó un silencio entre todos donde cada individuo reflexionaba sobre lo sucedido recientemente y se preocupaba por lo que depararía el futuro inmediato. La rutina nos envolvió sin sospechar la pasión que bullía en nuestro ser. Los niños seguían corriendo por el patio, los ruidos familiares llenaban la casa. La vida seguía su curso con sus actividades diarias. En medio de esa escena casi perfecta, nosotros seguimos desempeñando nuestros papeles. La mujer que cumple con todos los deberes conyugales, el papá entregado, el esposo confiado. Una construcción cuidadosamente conservada mientras la realidad se agitaba en lo más hondo. El organismo no puede sostener una falsedad durante largos periodos. Cada vez que coincidíamos por casualidad en los pasillos de la residencia, al intercambiar las bandejas durante las comidas o al conversar de manera informal, se transformaba en una ocasión para acercarnos un poco más para sentir la presencia del otro, aunque fuera por un instante. Las miradas se mantenían por más tiempo a la vez que los momentos de silencio entre ellos se llenaban de una tensión creciente. Cada vez que realizaban algo inocente, parecía que una energía especial los envolvía a ambos, sin poder disimularla del todo. He comenzado mi propio camino de cambio personal. A diario dedicaba más tiempo observándose en el espejo al despertar. Elegía su atuendo pensando en cómo luciría al estar a su lado. No era algo de pésimo gusto. No era claro. La destreza residía en la capacidad de insinuar de manera delicada. La blusa ideal. La falda sugería más de lo que mostraba. El olor que presentía quedaría flotando en el aire después de mi partida. Elijo cuidadosamente lencería de primera categoría, no con la intención de mostrarla, sino para disfrutar de su belleza, despertar el deseo y sentir vitalidad. Mantenía la calma que siempre lo había distinguido. La manera en la que se mueve con serenidad. La tranquilidad de su seguridad no necesitaba de exhibiciones vistosas para sobresalir. No obstante, las señales ya me eran conocidas. Poseía el talento de comprender los matices, la manera en que se encontraba a punto de alcanzar lo necesario en un instante. Cuando movíamos un vaso o un plato, era imposible evitar que nuestras manos se tocaran. La manera en que me escudriñaba de arriba a abajo sin darse cuenta de que estaba siendo observado. Los días transcurrieron de esa forma, con una mezcla de emociones intensas y desafiantes. Cada momento compartido implicaba un reto único. Una muestra de nuestra habilidad para mantenernos firmes sin desmoronarnos. A medida que nos conteníamos, aumentaba la fuerza del deseo. No obstante, la pasión no debe reducirse solo a acciones y contactos breves. Llega un momento en el que el cuerpo anhela superarse y pide más. En una tarde llegó el momento en que la temperatura del día comenzaba a bajar, y la casa una vez más parecía haber recuperado la calma. Mi esposo había salido temprano ocupado con un asunto en el que no necesitaban que estuviera yo presente. El resto de individuos se hallaban esparcidos, llevando a cabo distintas tareas. Los pequeños estaban entretenidos, mientras que las mujeres conversaban a la sombra de los árboles. Mientras estaba en el taller, revisaba detenidamente las herramientas, mostrando un semblante de concentración.
Desde la cocina, observaba sin tapujos como alguien que ya no teme ser descubierta por sus propios pensamientos. Era plenamente consciente de que al cruzar la puerta y seguir adelante, no habría opción de dar marcha atrás. No obstante, ya no había forma de regresar por el mismo camino. En mi experiencia, las cosas no son de esa manera. No fue necesario que dijera ni una sola palabra. Con precaución me acerqué con el corazón, latiendo con fuerza, hasta quedarme en el borde de la puerta, observándolo detenidamente. Levantó la vista, me miró fijamente y captó la situación. No hacía falta iniciar una charla. Fue en ese instante cuando recibimos la noticia. Al entrar al taller, me cercioré de que la puerta quedara cerrada detrás de mí. El espacio se percibía pequeño, impregnado con el olor a madera, aceite y esa delicada fragancia que lo caracterizaba. Me aproximé a pie hasta estar muy cerca con la mirada fija. Una vez guardadas las herramientas, se limpió las manos con un trapo y no llevó a cabo ninguna otra tarea. Esperaba con gran emoción. Se me dio la oportunidad de decidir. Opté por eso. Me acerqué más, sintiendo como su aliento acariciaba delicadamente mi piel. Coloqué mi mano en su pecho, notando el latido firme y continuo, al mismo tiempo que dejaba que mis dedos acariciaran delicadamente la tela de su camisa, marcando el camino que quería tomar. Por un breve momento sus párpados se cerraron. Inhaló profundamente. Sin embargo, se quedó sin moverse. No tengo prisa en anticipar lo que va a suceder. No intento tomar el control. Se me dio la oportunidad de liderar la siguiente acción. De esa manera lo realicé. Mis labios se fundieron con los suyos con la urgencia de quien no puede demorar ese instante por más tiempo. El beso fue apasionado, cargado de la tensión acumulada durante mucho tiempo. La certidumbre imperaba sin espacio para dudar ni lamentar. Un anhelo sincero, puro e incontenible que finalmente se desborda. Con sus robustas manos me elevaron hasta la altura de la cintura, acercándome a su cuerpo y eliminando cualquier distancia que hubiera entre nosotros. Sentía el calor de su cuerpo cerca del mío, notaba la firmeza de sus músculos y la solidez de sus brazos, abrazándome, manteniéndome cerca como si en ese instante no existiera nada más en el mundo. En aquel taller, el transcurrir del tiempo parecía haberse suspendido, quedando aprisionado entre las paredes de madera, impregnadas de polvo, y el aroma a aceite, mientras nuestros cuerpos se unían en un beso que no parecía tener fin. Al finalizar nuestra separación, tratamos de recobrar el aliento juntos en silencio. No hacía falta. Los dos sabíamos que no había forma de retroceder y que ninguno de nosotros quería encontrarla. La casa se mantenía tranquila, al menos en su apariencia externa. Mediante las ventanas entreabiertas, la brisa apacible del anochecer entraba en la habitación, provocando que las cortinas se balancearan con delicadeza, como si fueran conscientes del cambio que se había producido en ese lugar. En el aire se notaba el aroma de la madera y la naturaleza mezclado con el perfume del café recién preparado que impregnaba la cocina. Todo parecía estar en orden. Todo seguía su curso habitual. No obstante, en mi interior, mientras seguía adelante, sentía la vibración que me había invadido desde que ocurrió en el taller. Después de ese momento, luego del beso apasionado, algo se quebró irremediablemente entre nosotros. La tensión que tratamos de sostener durante días se desvaneció de repente, desencadenando un frenesí de movimientos en el juego que ya no podían ser controlados. No fue una explosión. No hubo gritos, llantos ni escenas dramáticas. La situación ha tomado un giro para lo peor. El proceso de entrega se llevó a cabo de manera progresiva y constante, mediante pequeñas acciones cotidianas que nos distanciaban cada vez más de la opción de dar marcha atrás. Lo más cruel era que afuera todo seguía igual, sin cambios. Las cenas en familia continuaban celebrándose. Los intercambios triviales llenaban los instantes. Los niños seguían disfrutando en el espacio al aire libre. Las carcajadas flotaban en el ambiente como si la vida estuviera completamente afina a lo que ocurría en lo más íntimo.
Mantenía mi compromiso con mi función. La sonrisa perfecta, la acción de ser amable, soluciones exactas. Cada vez que él se presentaba, resultaba imposible adivinar sus pensamientos mientras llenaba la habitación con su mera presencia. No obstante, la verdad era que su tiempo de reposo había cambiado por completo. Al amanecer me despertaba con rigidez en el cuerpo y respiración agitada, recordando sus caricias y besos que invadían mis pensamientos. A mi lado, mi esposo dormía plácidamente tranquilo y confiado. La calma de su respiración parecía recordarle sin cesar la traición que estaba tramando a sus espaldas, socavando de esta manera la confianza que habían depositado en él. Aunque lo intentara, no podía detenerse. Al despuntar el día, solía encontrarme meditando acerca de la próxima oportunidad, el próximo acercamiento, el siguiente encuentro. Cada vez que entablaban una conversación, aunque fuera de manera casual, las palabras escondían un significado implícito, las miradas se extendían demasiado y el silencio se hacía notar en el entorno. La comunicación entre nosotros se basaba en gestos, momentos de silencio y pausas en la respiración. No evitaba nada, no expresaba compromisos con palabras, evitaba los discursos, no los consideraba imprescindibles. La manera en que me miraba, su anhelo de acercarse aún más, la firmeza en sus acciones, eran lo bastante para mantenerme cautivo en ese vínculo del que, aunque sabía que me estaba agobiando, no quería soltarme. Nuestro último encuentro a solas estuvo a punto de convertirse en un problema. En una tarde de intenso calor, la elevada temperatura lleva a las personas a buscar protección en la sombra, refugiarse en sus habitaciones para evitar la exposición al sol y descansar la siesta en los rincones más frescos de sus casas. Fui al jardín a recoger unas toallas que estaban tendidas, manteniéndome ocupada, aunque cada movimiento estaba impregnado de la espera ilusionada de su llegada. De esta manera consiguió su objetivo. Salió del puesto de trabajo con las manos cubiertas de polvo y la camisa pegada al cuerpo por el sudor tras haber estado allí laborando. Permaneció en silencio sin decir ni una sola palabra. Se acercó tranquilamente sin apuros como solía hacer siempre. Los dos estábamos frente a frente en medio del patio vacío bajo el cielo despejado de la tarde mientras las sombras se ampliaban a nuestro alrededor. Dejé caer la toalla que tenía en la mano. No hacía falta hacer mención de eso. En ese instante exacto, me percaté al observarlo detenerse frente a mí, examinando minuciosamente cada aspecto de mi ser, mientras sus labios se apretaban conteniendo la intensa pasión que compartíamos. Se encargó de disminuir la distancia entre ellos. Fue su mano la que entró en contacto con la mía en un principio. Luego subieron por mi brazo marcando el camino hasta llegar a mi cuello, donde se entrelazaron suavemente en el mechón de mi cabello. Con firmeza y determinación, su mano extra se posó en mi cintura. De esa manera, sin dudar ni hacer preguntas, me besó. El gesto afectuoso no fue similar a los anteriores. Su intensidad fue notablemente mayor, su deseo más apasionado y su brutalidad más evidente en su urgencia. La moderación y los términos intermedios ya no tenían lugar. Ambos se entregaron por completo admitiendo que ninguno quería parar. Mis manos se movieron hacia su pecho y se aferraron con fuerza a la tela de su camisa mientras sentía como su cuerpo se aproximaba al mío, reduciendo la separación que nos separaba. La suavidad de su piel, la solidez de sus brazos y cómo sus labios se fundían con los míos me dejaban sin aliento, sin pensamientos, sin dominio. De pronto, todo desapareció de golpe. El concepto de hogar, la importancia de la familia y el cumplimiento de las reglas. En aquel instante interminable, solo estábamos él y yo. No obstante, el mundo siempre implacable posee la destreza de reconocer cuándo parar. Se escuchaba un ruido desde adentro de la casa. La puerta se cerró de golpe y se acercaban voces. De pronto nos distanciamos con la respiración entrecortada, nuestros cuerpos aún vibrando, nuestras miradas fijas en el otro, rebosantes de lo que resultaba indescriptible. Recorrió su cabello con la mano respirando hondo para intentar calmarse.
Recogí la toalla que se encontraba en el suelo. Opté por bajar la vista intentando ordenar mis ideas, sabiendo que ya no había posibilidad de retroceder. La ambición que creíamos controlar había crecido más allá de nuestro alcance. Llevábamos algo con nosotros, lo cual nos distanciaba cada vez más de la opción de regresar. Lo peor de la situación radicaba en que, a pesar de ser consciente de que el precio sería alto y presentir que la caída sería dolorosa, una parte de mí, quizás la más genuina, deseaba que el desenlace nunca llegara.